Nunca imaginé que el peor dolor de mi vida no vendría de una enfermedad ni del duelo, sino de la traición. Siempre creí que si entregabas tu corazón entero a tus hijos, ellos lo devolverían con amor. Me equivoqué. Me llamo María del Carmen Rivas. Tengo 68 años. Ahora vivo sola, en la misma casa de 3 habitaciones que mi esposo y yo compramos hace casi 40 años. Construimos este hogar con sueños, esfuerzo y amor. Cada ventana fue limpiada a mano. Cada escalón chirriante lo pintó a conciencia Raúl, mi marido. Falleció hace 5 inviernos de un infarto. De golpe, sin dolor. No sufrió. Mis hijos, Julián y Tomás, eran todo lo que me quedaba. Julián, el mayor por 4 años, siempre fue el pensador. Callado. Calculador. Tomás. Era fuego y estruendo. Del tipo que no pedía, solo exigía. Tras la muerte de Raúl, empezaron a visitarme más. Al principio pensé que lo hacían por cariño. Yo acababa de perder al hombre con quien compartí mi vida. Estaba rota y sola, y su compañía me pareció un alivio. A veces traían víveres, sacaban la basura, preguntaban por mi testamento más seguido que por cómo había dormido. «No necesitas tanto espacio, mamá», dijo Tomás un día, con las mangas remangadas, parado en la cocina. «¿No sería más fácil mudarte a un lugar más pequeño?» Julián estaba junto a la ventana, callado, tomando café, observando. «Me gusta mi espacio», respondí. «Me gusta mi jardín». Pero las sugerencias se volvieron presión, luego exigencias. Una noche me desperté con susurros tras mi puerta. Sus voces. En mi casa. «No va a cambiar de opinión. Entonces habrá que hacer que lo haga». «¿Hablas en serio?» «Es mayor. Los accidentes pasan». Me quedé paralizada en la cama, apretando las sábanas. No sabían que estaba despierta. No sabían que lo había escuchado todo. A la mañana siguiente, actué como si nada. Sonreí en el desayuno. Incluso ofrecí prepararle a Julián sus magdalenas de limón favoritas. Ese día se quedaron cerca. Demasiado cerca. Al anochecer, estaba tirada en el suelo, al pie de las escaleras. Sin aliento, con las costillas rotas, la visión borrosa, mientras Tomás se quedaba arriba, con los ojos como platos. Julián no se movió. Y cuando llegó la ambulancia, dijeron que fue un accidente, que tropecé con la alfombra. Yo asentí. No dije ni una palabra. Aún no. Me dieron el alta del hospital 5 días después. Tenía 2 costillas fracturadas y una fisura en la muñeca. Le dije a la enfermera que me había tropezado. No me creyó del todo, pero no insistió. Se llamaba Carla. Tendría unos 40 años. De esas mujeres con mirada cansada y manos bondadosas. En mi tercer día, se sentó junto a mi cama y me dijo, «No tenés que explicarle nada a nadie. Pero para que sepas, veo más de lo que crees». Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Era todo lo que podía ofrecer. Julián vino a buscarme. Me trajo un abrigo que no usaba desde hacía años. Uno sin un botón. No habló mucho. Solo sostuvo la puerta. Dejó el motor encendido. En casa, habían limpiado todo. Demasiado. La alfombra había desaparecido. Esa con la que supuestamente tropecé. El pasamanos relucía, como si intentaran borrar su culpa con aceite de limón. «Moví tus medicamentos más cerca de la cocina», dijo Tomás esa noche. «No queremos que camines tanto». Le sonreí con cortesía. No le di las gracias. Esa noche cerré con llave la puerta de mi cuarto. Me quedé despierta, pensando. En Raúl. En los chicos cuando eran pequeños. Julián solía traerme flores silvestres del colegio. Tomás lloró 2 días cuando tiré un juguete roto. Dijo que tenía nombre y sentimientos. ¿Dónde había quedado esa dulzura? ¿Cuándo se convirtió en algo tan frío? Sabía la respuesta. Cuando Raúl murió, perdí más que un esposo. Perdí mi escudo. Él era la voz de la razón. El que les recordaba, tu madre les dio todo. Sin él, vieron una oportunidad. A la mañana siguiente, llamé a mi vecina, Lourdes. Tenía 73
y era más aguda que mucha gente de 30. Le conté que me había caído, nada grave, pero quería que alguien tuviera una llave. Por si acaso. Vino esa misma tarde. Trajo panecillos de canela y notó al instante la tensión en el ambiente. ¿Tomás está en casa todo el día ahora?, preguntó con tono casual. Asentí. Dice que busca trabajo remoto. Frunció una ceja. ¿Desde cuándo Tomás busca trabajo? Esa noche, cuando se fue, saqué una cajita ignífuga del armario. Dentro estaban los documentos de Raúl, nuestras cuentas conjuntas y mi testamento. No los había tocado en años. Lo que ellos no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que Raúl me había dejado todo. La casa, los ahorros, las acciones, todo. Y después de su muerte, silenciosamente lo pasé a un fideicomiso. Pero aún no había actualizado los beneficiarios. Vi sus nombres: Julián Rivas, Tomás Rivas, y algo dentro de mí se endureció. No iba a dejar que ganaran, pero no iba a gritar, ni a amenazar, ni siquiera a llorar. Iba a observar, escuchar, prepararme. Ellos pensaban que estaba rota, y ese sería su mayor error. Los días siguientes pasaron con un ritmo extraño. Me movía más lento, respiraba con cuidado, pero mi mente nunca estuvo tan clara. Julián salía hasta tarde, o eso decía, pero su portafolio siempre estaba sospechosamente liviano. Tomás seguía en casa, merodeando por los pasillos, con esa energía nerviosa que me recordaba a un perro buscando sobras. Volvió a llamarme Mami, un apodo de la infancia que no usaba desde hacía años. Creía que eso lo hacía ver tierno. No lo lograba. ¿Estás segura que te sentís bien?, preguntaba cada tanto. ¿No necesitas ayuda con el banco o algo? Le sonreí dulcemente. No, mi cielo. Me las arreglo. Lo que no dije fue que ya había transferido la mayor parte de mis ahorros a una cuenta separada, bajo otro fideicomiso, con la ayuda del abogado de Lourdes. Se llamaba Alberto Peña, un hombre callado, siempre con chaleco, con ojos como vidrio antiguo, delgados e impenetrables. Entiende que esto los dejará completamente fuera, dijo después de que firmé los documentos. Lo entiendo, respondí. Ellos ya me dejaron fuera a mí. Solo estoy siguiendo su ejemplo. Por fuera, todo eran sonrisas y pan dulce. Les ofrecía tarta. Observaba cada uno de sus movimientos. Anotaba cosas en una libreta con flores que guardaba bajo el colchón. Fechas, conversaciones, incluso la forma en que Julián miraba mi celular cuando creía que no lo veía. Una vez lo sorprendí demasiado cerca del cajón, donde guardaba mis viejos papeles financieros. ¿Buscas algo?, pregunté. Se sobresaltó. Solo una lapicera. Le di una. Están en la cocina. Esa noche saqué todos los documentos de la casa y los guardé bajo llave en el desván de Lourdes. No era paranoia, era supervivencia. Empecé a ponerlos a prueba. Cosas sutiles. Le dije a Tomás que pensaba actualizar mi testamento. Sonrió demasiado rápido. Dijo: «Es lo más sensato». Sin dudarlo. Le dije a Julián que quería invitar a mi prima Mariela. Frunció el ceño. No la vemos desde hace años. Exacto. No querían que nadie se me acercara. Nadie que pudiera notar el frío que se había instalado en esta casa. Una tarde, cuando el sol ya se escondía tras los setos y el aire se volvía cortante, escuché algo extraño. Julián y Tomás discutiendo en el porche trasero. No va a entregarlo. Es mayor. Solo tiene miedo. Seguí insistiendo. No es tan tonta como crees. No me importa. Necesitamos esa plata. Me temblaban las manos mientras sostenía la taza de té. La apoyé antes de que se rompiera. Ya ni siquiera intentaban disimular. No iba a esperar otro accidente. Tenía que moverme rápido, con inteligencia, porque la próxima vez, tal vez, no podría levantarme. Fue un jueves por la mañana cuando hice mi jugada. Le dije a Tomás que tenía turno con el médico en el centro. Se ofreció a llevarme, pero insistí en tomar un taxi.
Le dije que quería sentirme independiente de nuevo. Me sonrió con condescendencia, creyendo que era una ternura. Bien, que lo creyera. No fui al médico. Fui de nuevo al despacho de Alberto Peña, esta vez con un nuevo pedido. Quiero enmendar el fideicomiso, le dije, acomodándome con cuidado en la silla. Otra vez, parpadeó. ¿Otro cambio? Sí, y este tiene que quedar en silencio. Alberto se inclinó hacia adelante. ¿Querés agregar a alguien? Quiero quitar a alguien, a los dos. Me estudió por un momento. Luego asintió, despacio. Puedo hacerlo. Le pasé un número en un papel doblado. No preguntó. Solo lo metió en su carpeta. Lourdes. Por supuesto. No le estaba dejando el dinero directamente, pero confiaba en ella para actuar como ejecutora, para repartir todo como Raúl y yo hubiéramos querido, con justicia, con generosidad, hacia quienes lo merecían. Mis nietos, mi parroquia, el refugio para mujeres donde Raúl solía cocinar en secreto cada segundo sábado, sin que nadie lo supiera. Cuando volví a casa, todo se sentía quieto, demasiado quieto. Julián estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando su celular. Tomás no estaba por ningún lado. ¿Todo bien? Pregunté con ligereza, dejando mi bolso. Me miró. Tardaste más de lo que pensé. Forcé una sonrisa. ¿Tráfico? No respondió. Solo me observó. Esa noche noté algo extraño. Mi libreta, la que escondía bajo el colchón, no estaba exactamente como la había dejado. Lo sabía con certeza. La esquina ya no estaba doblada igual. Estaban empezando a sospechar. Empecé a guardarla en el armario de las sábanas, detrás de toallas viejas que nadie tocaba desde hace años. A la mañana siguiente, Lourdes llamó, en susurros. Creo que Tomás me siguió después de salir del mercado. ¿Estás segura? Se estacionó 3 lugares atrás. No se bajó del coche. Se fue cuando yo me fui. Tragué saliva. Está bien. Haremos ajustes. Estaban buscando cabos sueltos, grietas. No sabían que yo ya había reforzado todo. Ese domingo organicé una cena familiar. La primera en meses. Quería verlos a los dos. Juntos. Sentados en la mesa donde Raúl solía cortar el jamón y les recordaba que no pusieran los codos en la madera. Cociné todo yo misma, incluso con el dolor. Pollo al horno, papas, panecillos caseros. Quería que se sintiera familiar. Llegaron puntuales, lo cual era raro. Trajeron flores, comunes, de supermercado, pero flores al fin. Cenamos. Hablamos de nada. Fingí reír. Tomás se recostó en su silla y dijo, «Entonces, mami, ¿seguís pensando en vender la casa?» Lo miré, con el tenedor en el aire. «¿Por qué la vendería? Esta casa es mi vida». Julián sirvió más vino. «Es mucho para manejar. Yo puedo manejarlo». Él bebió un sorbo. «Bueno, solo para que lo tengas en cuenta». Y entonces sucedió. El teléfono de Tomás vibró. Un mensaje. Vi el nombre que parpadeó brevemente en la pantalla. Rolando, tasador de propiedades. No dije nada. Solo sonreí. Pero por dentro, ardía. Ya estaban intentando obtener un valor, ponerle precio a mis recuerdos, a mi vida, que siguieran jugando. No sabían que ya estaban fuera del testamento. La casa se volvió más silenciosa después de esa cena. Demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que precede a la tormenta. Tomás dejó de rondar por la cocina. Julián ya no fingía leer el diario. Sus visitas se volvieron estratégicas. Cortas, medidas, observando más que hablando. Estaban planeando algo. Lo sentía. El lunes encontré el teléfono descolgado en la sala. Yo no lo había tocado. El martes, mi laptop estaba movida, apenas unos centímetros. Pero yo sabía exactamente dónde la había dejado, así que hice lo que haría cualquier madre. Les di algo para encontrar. Escribí una carta falsa, un borrador de un Nuevo Testamento, dejando todo a una organización inventada. Refugio de Animales Río Verde. No existía,
Incluso usé un membrete real, lo imprimí, lo doblé y lo dejé descuidadamente en el cajón del escritorio, justo debajo de unos recibos viejos. Esperé. Para el jueves, noté a Julián mirando hacia el cajón cada vez que pasaba por la habitación. El viernes, la carta ya no estaba. Sonreí. Esa noche le conté todo a Lourdes. Casi se atraganta con su té. Los provocaste. Necesitaba saber hasta dónde llegarían. ¿Y? La tomaron. Ahora sé que no solo son oportunistas, están desesperados. Sacudió la cabeza. ¿Cuál es el siguiente paso? Miré por la ventana, hacia el patio oscuro, y el cerco torcido que Raúl nunca llegó a arreglar. Tienen que creer que me estoy debilitando, que estoy descuidándome. Lourdes frunció el ceño. Eso es peligroso, María del Carmen. No me eres inteligente. Si creen que estoy atenta, se esconderán. Pero si creen que me estoy apagando, actuarán. Y yo estaré lista. Empecé a dejar la puerta trasera sin llave. Olvidaba dónde había dejado el coche. Perdí mi chequera. Dejé que pensaran que me estaba deshilachando, hilo por hilo. Porque los depredadores no atacan cuando te ven fuerte. Esperan a que te vean débil. Y yo les serví esa debilidad en bandeja de plata. Pero no todos se lo creyeron. Una tarde, Carla, la enfermera del hospital, me llamó. Había dejado una tarjeta semanas antes, y yo nunca respondí. He estado pensando en usted, me dijo. Estaba demasiado tranquila. No respondí. ¿Necesita ayuda? Preguntó. No, dije con suavidad. Pero necesito que me recuerdes, por si algún día algo te parece extraño. Hubo una pausa. Lo haré. Esa noche no dormí. La tormenta se acercaba. Lo sentía en los huesos, en la forma en que el suelo crujía más fuerte, en cómo Tomás cerró la puerta del garaje sin despedirse. Empecé a dejar el móvil cargando al lado de la cama, una llave extra pegada debajo del lavabo, una copia impresa de todo, detalles del fideicomiso, transferencias bancarias, fotos de los moretones de mi caída, todo dentro de un sobre plástico que entregué a Lourdes con estas palabras. Si me pasa algo, vas directo con Alberto, porque no sabía qué día sería, pero sabía que llegaría, y ellos solo tendrían una oportunidad. La mañana en que ocurrió, lo supe. No fue man el cielo, ni el viento, ni el aire. Fue la forma en que Tomás entró a la cocina. Demasiado tranquilo. La forma en que Julián evitaba el contacto visual, jugando con la correa del reloj, como si esperara que algo empezara a contar. ¿Dormiste bien? Preguntó Tomás, sirviendo café sin mirarme. Sí, mentí. Bien, murmuró Julián. Te ves cansada últimamente. No dije nada. Casi al mediodía, Tomás me pidió ayuda en el sótano. Dijo que el calentador de agua hacía un ruido raro. Lo miré un segundo más de lo necesario. Él sonrió, ancho, forzado. Ya voy, dije. Asintió y bajó las escaleras. No lo seguí. Tomé el celular, lo metí en el bolsillo del cardigan y salí. Me temblaban las manos, pero mis pasos eran firmes. Crucé el césped hasta el porche de Lourdes y toqué 2 veces, rápido y fuerte. Ella abrió con una expresión preocupada antes de que dijera una palabra. «Quédate aquí», susurré. «Y llama a Carla». «¿Qué está pasando?» «Creo que hoy es el día». De regreso en casa, el silencio era profundo. Julián ya no estaba en la cocina. Escuché. Nada de pasos, ninguna voz. Solo el zumbido suave de una casa conteniendo la respiración. Y entonces lo oí. El crujido suave de una tabla sobre mi dormitorio. Estaban buscando. No sé qué. Tal vez creían que el fideicomiso seguía escondido aquí. Tal vez pensaban que estaba mintiendo. No los enfrenté. Solo esperé, sentada en el sillón, con las manos cruzadas en el regazo. Finalmente, Tomás volvió a bajar. Julián le siguió 1 minuto después. Ambos actuaban como si nada hubiera pasado. «El calentador está bien», dijo Tomás, encogiéndose de hombros. Asentí. Esa noche no dormí. Lourdes tampoco. Me mandó un mensaje a las 3 de la madrugada. «Carla está dentro. Recuerda todo». Respondí. «Bien. Guarda el archivo».
Para el domingo, ambos se habían ido. Dijeron que necesitaban un descanso del estrés de cuidarme. Les sonreí y besé sus mejillas. Apenas los autos salieron del camino de entrada, cerré con llave todas las puertas, todas las ventanas. Luego llamé a Talberto. «Es hora», le dije. No hizo preguntas. Solo respondió. «Entendido». 2 días después, llegó un sobre grueso desde su oficina. Declaraciones legales, copias notariales, todo lo necesario para iniciar el proceso. En silencio, de forma preventiva, porque no solo me estaba preparando para protegerme, me estaba preparando para demandar, por intento de abuso a persona mayor, por coacción, por invasión de privacidad. Y si volvían a presionarme, físicamente o legalmente, estaría lista para hacerlo público. Ya no jugaría al silencio. Pedí una cita en la comisaría, una conversación simple para registrar mis preocupaciones. Llevé la declaración firmada de Carla. Llevé fotos de los moretones, con fecha. Les dije que no estaba acusando a nadie, solo me estaba protegiendo. Asintieron. Tomaron mi archivo. Dijeron que quedaría en el registro. Julián y Tomás aún no lo sabían, pero su próximo error sería el último. Ellos creían que yo seguía teniendo miedo. No sabían que ya había cortado el cable de la bomba que construyeron y que yo tenía el detonador en la mano. La llamada llegó 3 días después de mi visita a la policía. Era Julián. Nunca llamaba. Siempre mandaba mensajes. Siempre vago, siempre evasivo. Pero ahora su voz sonaba suave. Demasiado suave. «Hola, mami. Solo quería saber cómo estás. Tomás y yo estuvimos hablando. Creemos que ya es hora de ayudarte con las cosas del dinero. Todo esto se está volviendo muy complicado, ¿verdad?» Ahí estaba. El guión. La suposición de que yo era débil, que me estaba deteriorando. Jugué mi papel. «Oh, puede ser», respondí con tono ligero. «Últimamente he estado perdiendo cosas. Quizás no me vendría mal algo de ayuda». Cayó en el anzuelo al instante. «Exacto. No es seguro que manejes todo eso sola. ¿Qué te parece si vamos este fin de semana? Podemos revisar la casa, ver cómo está todo». «Claro, mi amor». Colgué. Luego le mandé un mensaje a Tese Alberto. «Vienen. Ya empezó. Ese sábado me vestí temprano. Me puse un cardigan descolorido y pantuflas desparejadas. Dejé la tetera en la hornalla y esparcí cuentas viejas por la mesa de la cocina, medio abiertas, desordenadas a propósito. Cuando llegaron, ni siquiera tocaron la puerta. Julián entró primero, escaneando la habitación como si le perteneciera. Tomás lo siguió, con el celular en la mano, ya grabando algo. «Hola, mami», dijo Tomás, caminando hacia la encimera. «¿Dejaste el gas abierto?» Parpadeé. «Ay, cielo. Debí haberlo olvidado». Julián le lanzó una mirada. Apenas disimulaban la sonrisa. Empezaron a moverse por la casa, abriendo cajones, revisando armarios. «Creo que deberíamos llamar a un asesor financiero», dijo Julián con naturalidad, «para asegurarnos de que todo esté en orden antes de que empiece la época de impuestos». Asentí. Suena inteligente. «Y quizá revisar el testamento, para que después no haya confusiones», añadió Tomás. Ahí estaba. La grieta. Lo que ya no podían seguir esperando. Me levanté despacio, tambaleante. «Oh, creo que está en el cajón, el del pasillo». Tomás fue directo hacia allí. Julián se quedó a mi lado, demasiado cerca. Pero antes de que pudiera decir una palabra, alguien golpeó la puerta principal. 3 golpes secos. Tomás se congeló. Julián se giró. Pasé junto a ellos y abrí la puerta. «Lourdes». Y detrás de ella, el oficial Méndez, del destacamento. No llevaba uniforme, solo una campera azul marino y una placa colgando del cuello. «Señora Rivas», dijo con suavidad, «venimos a dar seguimiento a su denuncia». Tomás dio un paso al frente. «¿Qué está pasando?» Me volví hacia él. «El oficial Méndez está aquí porque presenté una denuncia.
Una denuncia contra ustedes dos. El silencio fue inmediato. Espeso, feo. Julián abrió la boca, pero no salió nada. Les dije con voz firme, que no iba a quedarme callada para siempre. La voz de Tomás se quebró. Estás mintiendo. Carla apareció detrás de Lourdes, sosteniendo una carpeta. No está mintiendo, y firmé una declaración jurada. Méndez entró a la casa. Señores, necesito que ambos se sienten. Ahora. No aparté la mirada de ellos, mientras caminaban hacia el sofá con rigidez. Ya no tenían el control. Y por primera vez en meses, respiré, hondo y pleno, como una mujer que acaba de abrir la puerta de su propia casa tras un exilio largo y frío. No dijeron nada durante los primeros minutos. Tomás estaba rígido, sentado al borde del sofá, con una rodilla que no paraba de rebotar. Julián recostado, brazos cruzados, intentando parecer tranquilo, pero con la mirada perdida, inquieta. El oficial Méndez mantuvo la voz baja y cortés, pero firme. Hemos recibido documentación creíble de comportamientos coercitivos, manipulación financiera y posible riesgo físico. Julián bufó. ¿Y se basan en qué? ¿Chismes de una vecina vieja? No, respondió Méndez. Tenemos informes médicos, declaraciones corroboradas y fotografías que coinciden con el relato de su madre, incluidas radiografías. Tomás se volvió hacia mí, con la mandíbula apretada. ¿De verdad nos estás haciendo esto? Lo miré con calma. Ustedes se lo hicieron a sí mismos. Se levantó de golpe. Estábamos tratando de ayudarte. Ya no sos la misma mamá. Te olvidás de las cosas. Dejás la hornalla prendida. No contestás el celular. Eso no es ayuda, dije en voz baja. Eso es control. Y he documentado cada momento. Julián intervino. ¿Y entonces qué? ¿Quieres arruinarnos? ¿Arrastrar a tus propios hijos a un tribunal? Yo quería recuperar a mi familia, dije. Pero como eso ya no es posible, quiero paz. Y seguridad. Méndez señaló hacia el comedor. Si no tienen representación legal, les sugiero conseguirla. Cualquier intento de acercarse a su madre o interferir con su propiedad o finanzas será considerado una violación y tratado como corresponde. ¿Violación? Repitió Tomás, casi riéndose. Esta es nuestra casa. No, dije, con la voz más firme que en meses. Nunca fue suya. Ustedes se criaron aquí. Se les amó aquí. Pero me pertenece a mí. Y siempre fue así. No discutieron más. No con palabras, al menos. Se fueron en silencio, la puerta cerrándose detrás de ellos como la última página de un capítulo que me llevó toda una vida escribir. Los observé desde la ventana, mientras se quedaban junto a sus autos, sin hablarse entre ellos. Esa misma noche, Alberto llamó. Van a intentar retrasarlo todo, advirtió. Quizá digan que estás inestable, que no sos confiable. Estoy lista. Lo sé. Las presentaciones judiciales comenzarían esa semana. Una demanda formal, acción civil por intento de explotación financiera, respaldada por el informe policial, la documentación médica y los testimonios de testigos. Lourdes vino a la mañana siguiente. Trajo panecillos de canela otra vez, como el día en que vio las grietas por primera vez. ¿Estás bien? Preguntó con suavidad. Estoy más que bien, respondí. Siento que finalmente cerré una puerta que debía haber cerrado hace años. Nos sentamos en la cocina. La misma donde Raúl se reía resolviendo crucigramas, donde Julián una vez derramó leche y lloró como si el mundo se acabara, donde Tomás solía tararear canciones mientras batía la masa de las galletas. Tanta historia. Pero la historia no excusa la crueldad. Y no iba a dejar que la nostalgia reescribiera la realidad. Eran mis hijos. Pero eso no les daba derecho a mi vida, ni a lo que construí. Y ahora tendrían que enfrentarse a la verdad, ante un juez, sin dónde correr, sin mentiras en las que esconderse. El tribunal era más frío de lo que imaginé, no por la temperatura,
Por el aire. Era silencio envuelto en mármol, lleno de zapatos lustrados, hombros tensos y colonia barata. Todo sonaba fuerte. Pasos, toses, mentiras. Julián y Tomás estaban sentados al otro lado del pasillo, uno al lado del otro, pero a un mundo de distancia. Se veían más pequeños de lo que recordaba. O quizás, simplemente, yo había crecido. Alberto estaba a mi lado, tranquilo como siempre. Sus palabras eran cortantes, precisas, una hoja silenciosa. Lourdes me apretó la mano una vez y se sentó en la galería con Carla. La audiencia era para presentar nuestras pruebas y permitir que el juez decidiera si el caso procedería a juicio completo. Yo no buscaba drama, buscaba documentación, la verdad, dicha con claridad. Carla habló primero, suave pero firme. Fui su enfermera después de la caída. Las lesiones no coincidían con la historia. Sospeché en ese momento, y luego ella me lo confirmó. Lourdes testificó después. Vi el cambio, el miedo. Vi a Tomás fuera de mi casa. Escondí documentos por ella. Luego fue mi turno. Me puse de pie. Crié a mis hijos para que fueran amables, pero en algún punto aprendieron a tomar. Dejé que la culpa me silenciara, hasta que cruzaron una línea que ya no se podía ignorar. Tomás puso los ojos en blanco. Julián se frotó la mandíbula. La jueza no interrumpió. Solo asintió, escribiendo algo. Alberto presentó los documentos del fideicomiso. El nuevo albacea, las transferencias, fotos de los moretones, mis anotaciones escritas, una cronología de comportamientos. Cada elemento como una cuchilla lenta, desgastando su defensa. El abogado de ellos intentó cambiar el enfoque. Su señoría, la señora Rivas, ha admitido tener problemas de memoria. Ha actuado de manera errática. Estos jóvenes solo intentaban protegerla. Mi voz no tembló cuando respondí. Fingí olvidos. Lo hice a propósito, porque sabía que en cuanto notaran claridad, cubrirían sus huellas. Pero cuando pensaron que estaba confundida, se volvieron codiciosos. Silencio. Denso. La jueza golpeó su bolígrafo una vez. Luego dijo, sencillamente, «Esto procederá». Tomás se levantó demasiado rápido. «¡Esto es una locura!». El alguacil se interpuso antes de que pudiera decir más. Yo no me moví. Julián no habló. Solo me miró. No con rabia. Ni siquiera con vergüenza. Con incredulidad. Como si nunca hubiera imaginado que elegiría protegerme a mí. Antes que a ellos. Pero lo hice. Y lo haría otra vez. El juicio avanzó más rápido de lo esperado. Julián y Tomás intentaron demorar con todas sus fuerzas, pero la jueza no tenía paciencia. Veía a través de sus juegos. Cada nueva táctica los hacía parecer más pequeños, más desesperados. Trajeron testigos de carácter, primos lejanos, viejos conocidos, incluso un ex miembro de la parroquia que no me hablaba desde hacía años. Todos dijeron lo mismo, que siempre fui una madre amorosa, generosa, dedicada. No se dieron cuenta de que me estaban ayudando, porque una mujer que da todo no se vuelve vengativa de un día para otro. Se cansa. El último día del juicio fue tranquilo. La sala no estaba llena. Solo los importantes. Alberto a mi lado. Lourdes y Carla detrás. Mis hijos estaban frente a mí, con el rostro duro, los labios apretados. Ni siquiera se miraban entre ellos. Tomás testificó con arrogancia. Está confundida. Ya no es la misma. Esto es ridículo. Las palabras de Julián sonaban más suaves, ensayadas, llenas de lástima. Solo intentábamos ayudarla a manejar las cosas. Estaba cometiendo errores. No se trataba del dinero. Pero cuando la jueza preguntó por qué tasaron la casa sin mi consentimiento, por qué revisaron mis cajones, siguieron a Lourdes, abrieron mi correspondencia privada, no tuvieron respuestas. Solo silencio. Entonces fue mi turno. Me puse de pie con la espalda recta, las manos entrelazadas. Mis hijos creen que les debo todo, dije. Porque les di todo. Los miré.
De verdad los miré. No por lo que fueron, sino por lo que se habían convertido. Les enseñé a amar, a respetar, a proteger, pero nunca les enseñé a tomar. Eso lo aprendieron en otro lado, y yo no voy a ser quien pague el precio por ello. La jueza cerró la carpeta lentamente. Pasó un instante. Luego dijo: a la luz de las pruebas, el testimonio y el claro patrón de comportamiento, el tribunal falla a favor de la demandante. No lloré, ni cuando Tomás maldijo en voz baja, ni cuando Julián finalmente bajó la mirada hacia sus zapatos como un niño que fue atrapado mintiendo, ni siquiera cuando salí del juzgado y vi el cielo abrirse en un azul sereno tras semanas de gris invernal. En lugar de eso, respiré. No porque gané, sino porque lo terminé. Perdieron el fideicomiso, perdieron el acceso a la herencia, perdieron sus nombres de todos los documentos que alguna vez compartieron el de Raúl y el mío. Y más que nada, me perdieron a mí. Una semana después, cambié mi número de teléfono, reemplacé las cerraduras, planté tulipanes en el jardín delantero, los que a Raúl tanto le gustaban. Lourdes todavía pasa los domingos. Carla llama de vez en cuando, solo para conversar. Alberto me mandó una postal desde Maine. La vida se siente más pequeña ahora, pero no vacía. Se siente mía.